Hola a todos, bienvenidos a mi segundo podcast, Proceso de Duelo. Tengo para ustedes un podcast más sobre el duelo, cómo lo viven los hombres o cómo lo vivió mi esposo en realidad. Y hoy les voy a contar mi experiencia de cómo lo viví yo. Hago este podcast el día de hoy porque para mí es importante que este podcast salga a la luz, que ustedes puedan verlo el día 22 de mayo del año en turno. Es importante para mí porque, como pueden ver al fondo, tengo estas tres imágenes, las cuales son mi papá, mi abuela y mi tío. Ellos son las personas que les conté en el primer video que habían desaparecido, y pues que este año, el día 22, estarían cumpliendo un año más de su desaparición. Así que les comparto este podcast dedicado a ellos, en honor a ellos y para todos ustedes. Comenzamos. Antes que todo, quiero darles las gracias por el apoyo que me dieron en el primer video. Hubo mucho éxito. Más que suscripciones, más que otra cosa, me llamó mucho la atención el número de mensajes positivos que me estuvieron enviando a mis redes sociales, las cuales ya saben, aquí se las dejo al final, para que vayan a dejarme su mensaje, algún comentario, algo más que les gustaría ver en este canal. Así que pues hoy comenzamos. Quiero contarles a ustedes sobre esto que me sucedió aquel 22 de mayo. El 22 de mayo recuerdo que yo me levanté, me fui a mi trabajo, desayuné y me fui a mi trabajo. Y como a la hora de estar en mi trabajo me avisa mi mamá lo que había pasado, que habían llegado un grupo de personas armadas por mi abuela. Para esto, días antes, el día 19, habían levantado a mi tío, como se dice aquí en Culiacán, y el 20 fue después otro tío, pero no tengo una foto de él, era un hermano de mi abuela. Y el día 22, a mi papá, saliendo del fraccionamiento donde vivíamos, se lo llevan un grupo armado y vienen a la casa a llevarse a mi abuela también. Fue ahí donde cambió todo. Ahí empieza el cambio, ese momento. Incluso ahorita que les estoy contando, siento como que mi corazón latir muy fuerte. Empieza ese momento donde tu vida cambia. O sea, como esa mañana yo me desperté a desayunar y me fui a trabajar como todos los días, y cómo todo comenzó, cómo todo cambió de un día a otro, de la noche a la mañana, de una hora a otra. Pero bueno, después de eso recuerdo que pues fui con mi mamá, la abracé, estuve con ellas, me las llevé de donde estábamos y empezamos a preguntar, a esperar noticias, a esperar respuestas. Quien ha tenido familiares desaparecidos debe entender esto. Y pues muchas veces me ocurrió algo que también a mi esposo le tocó vivir, que en el video donde escuchen el podcast de él lo van a entender. Es algo muy común. Todas las personas se alejan de ti, muchas personas, y a veces quien crees que está alejado de ti es quien te ayuda y quien se acerca. Me tocó perder amistades porque dije, bueno, si no estás en este momento conmigo, ¿cuándo vas a estar? Me tocó muchas situaciones donde dije, no manches, o sea que al final de cuentas casi estamos solos. A veces nos vemos en las fiestas, en los buenos momentos, rodeado de amigos, o sea, no te faltan los amigos, pero cuando estás en un momento así, te das cuenta lo solo que estás. Por eso dicen, en el hospital o en una pérdida es donde tú realmente vas a conocer a tus amigos. Después de este proceso empezaron a pasar los días y fue muy difícil porque
teníamos que seguir con nuestra vida, porque a pesar de todo, no sé, pienso que el inconsciente de mi papá sabía que nos iba a abandonar joven, porque él siempre nos preparó para cuando él no estuviera. Fue como que él siempre nos preparó para cuando yo no esté. Tienes que aprender a hacer esto por si yo no estoy. Tienes que aprender a trabajar por si te toca un mal marido y yo no estoy. O sea, como que siempre me preparaba por si yo un día no estoy, ustedes sepan hacer todo. Mi mamá sabía cambiar una llanta, hacerle un cambio de aceite a un carro, arreglar fallas pequeñas de un carro, cambiar el gas, cosas que hay personas que no hacen. Mi mamá hasta enjarró la casa, o sea, nuestra casa se ponía a enjarrarla, porque mi papá nos enseñaba a hacer de todo y siempre nos decía, háganlo, no pasa de que les quede mal y pues tengan que pagar por arreglarlo. Y Toño me cuenta que su papá le decía lo mismo, o sea, como que tuvimos papás que nos prepararon para esto sin darse cuenta que nos estaban preparando para esta situación. Entonces, cuando pasa esta pérdida, es un golpe muy duro porque yo era muy apegada a mi papá y a mi abuela. Mi tío andaba un poco distante en esos tiempos, pero mi papá y mi abuela siempre fueron una pieza fundamental para mí, siempre cerca de ellos, o sea, eran mis ojos, mi familia, o sea, éramos una familia súper unida, mi mamá, mi papá, mis hermanos, o sea, éramos muy unidos. Y mi tío no tuvo hijos, entonces él pues nosotros también éramos sus ojos, como dicen. Después de que esto ocurre, la desaparición, empieza el proceso de la espera. Primero, no lo puedes creer, o sea, no puedes creer cómo te está pasando a ti esta situación. Dices, o sea, le pudo haber pasado a cualquiera, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué? O sea, no te lo explicas, dices tú, ok. Dices, ¿cómo de un día para otro me está cambiando la vida de tal manera? Después de que pasan los días y los días, no te da hambre, no puedes dormir, estás pensando cómo estará mi familiar, o sea, cómo estará mi papi, cómo el hombre tan importante, el roble de tu hogar, alguien lo tenía y no sabes si lo sigue vivo o muerto, no sabes qué está sucediendo. Es un proceso muy pesado, muy difícil. Es mucho más pesado que cuando miras a una persona morir y la puedes velar, porque estás con una incertidumbre por mucho tiempo. Pueden pasar años y la incertidumbre no se va. Y después, si ya lo das por muerto, dices, bueno, pero ¿qué habrá pasado? ¿Cuándo murió? ¿Cómo se sintió? O sea, son cosas muy difíciles. Les voy a dejar también el link de una canción que hizo mi amigo Chuy López, inspirada en este tema de los desaparecidos. Hablamos una vez y en una entrevista, platicamos del tema y me dijo que él quería hacer una canción así, sobre los desaparecidos, y le conté yo y le contó mi esposo cómo se siente, y les voy a dejar el link para que vayan a su perfil y vean su canción, la escuchen. Sé que quienes tengan un familiar desaparecido les va a llegar hasta el alma. Bueno, después de que pasaron los días, teníamos que seguir con nuestra vida, obviamente. Nunca dejé de trabajar. Desde el día 2 yo ya estaba trabajando. Fui a pagar la mensualidad de mi casa, de nuestra casa. Mi mamá me dijo, ten, ve y paga la mensualidad, porque si tu papá... O sea, nosotros dando por hecho que todo podía suceder. Si tu papá le pasa algo, pues que el seguro nos dé la casa, porque todavía estábamos pagando la casa. Y, o sea, prepararnos para todo eso. Ya que pasa eso, mi hermanito preguntaba, oye, ¿y mi papá? Y yo, es que decíamos nosotros, es que está trabajando, es que se fue a trabajar fuera. Pero ¿por qué no me marca? Mi papá me quiere mucho, ya me hubiera marcado. Y yo, sí, pero es que donde está no hay señal. Y mi nana, vamos a ver a mi nana. No podemos ir a ver a mi nana porque también anda con mi papi trabajando. ¿Trabajando? O sea, empezaba a cuestionarse todo eso y era muy pesado porque no sabías qué decirle, pues es un niño inteligente y no sabes qué decirle porque no quieres romperle el corazón, porque ni siquiera nosotros sabíamos qué estaba pasando, ni siquiera nosotros sabíamos si iba a volver o no iba a volver. Entonces pasaron los días y recuerdo que me decían todos, ten fe. Muchos se acercaban a mí y me decían, pero ¿qué pasó? Cuéntame. Hubo parientes que se acercaron a mí o que yo me acerqué a pedir una ayuda, un consuelo, y solo me preguntaron qué pasó, y a los días me enteré que lo esparcieron el mitote por todo el rancho con lo que yo dije, pero no me ayudaron. O sea, los busqué para una ayuda y lo único que hicieron fue esparcir el mitote por todos lados. Son personas que están tachadas de mi vida porque en ese momento ya
digamos que los puedo ver y los saludo, pero en ese momento sentí mucho odio porque lejos de ayudarme solo parece que estaban perjudicando la situación. Pero así es la gente, es algo nuevo que pasa y si no tienes nada nuevo en tu vida, desarmas ese mitote, dice Toño. Después de eso pasaron los días y me decían, ten fe, acércate a Dios. Y empecé a acercarme a Dios, me empezaron a invitar a iglesias. Pero como les dije en el video anterior, yo no soy de ir a la iglesia. Sí puedo ir, pero no me voy a vender con una religión, no me voy a bautizar. Y ellos siempre van esperando que tú te bautices, ¿no? Entonces, pues dejaba de ir cuando me insistían que me bautizara y así. Pero me gusta mucho escuchar el consuelo en la palabra de Dios. Después de que pasan los días, cada vez mi desesperación crecía, mi miedo. Yo cada vez sentía más ganas de llorar y menos podía porque estaba atacada, que no podía llorar. Yo misma me quería hacer la fuerte. Me empecé a enfermar mucho de gripa, se me atoraba todo. Siento que me empecé a sentir muy débil, no comía bien. Empiezas a paralizarte, a morir junto con tus familiares cuando hay una pérdida. Después de ese proceso, pasaron los días y llegó el momento donde me empezaron a insistir mucho que fuera con brujos, que las cartas, que los brujos santeros, de todo. Yo no quería, porque yo en ese momento ni por aquí andaba de mis dones, de que yo podía ver estas cosas, y yo no creía en esas cosas. Yo conocía a una señora que atendía a mi papá y que ella predijo que esto iba a pasar 2 años antes, pero no nos acordábamos hasta que sucedió. Fue como que mi papá se cuidó mucho, cambió el ritmo de vida, mejoró muchas cosas en él, pero esta vez le vino el problema, pues por algo que él no tenía nada que ver. Después de eso, me convencieron de empezar a buscar ayuda con brujos y caí con una persona de Guadalajara, una charlatana, que me quitó aproximadamente 40,000 pesos. Poco a poquito de que no, es que tienes que estas velas, este ritual, que son 3,000 pesos, que 1,800, que 1,500, que 2,000, y yo sentía que tenía que hacerlo. En el fondo es como que no creía, pero tampoco podía dejar de creer porque si la vida de mi papá dependía de eso, yo iba a hacer lo que fuera, no me pesaba. Llegó el punto donde me di cuenta que estaba trabajando para esa señora, o sea, para esas velas, para ese todo. Y le dije, ¿sabe qué, señora? Ya no puedo. Esa señora hizo hasta que me cambiara de casa. Luego una prima me llega con otra bruja aquí en Culiacán y la bruja me atiende y la bruja me cobra 1,000 pesos, creo, por una consulta donde no supo nada y solo lo único que le atinó fue a una letra de todo lo que me dijo. Me dijo cosas muy... Me dijo, ¿verdad que a ustedes les va súper mal después de lo que pasó? Que pasan así, pasan tristes, pasan enfermos, deprimidos. En ese tiempo yo estaba al 100 y le dije, no, de hecho nos fue mejor porque gracias a Dios a nosotros, Dios, la vida o el universo, pues se llevó a mi papá, llegó su momento, pero a nosotros nos empezó a ir increíblemente bien, como nunca. Incluso se oían rumores que el dinero que estamos gastando era dinero que habían dejado ellos, que habían secuestrado, que habían robado, que 1000 cosas se rumoraban, muchas cosas se decían, pero no, era gracias a Dios que nos fue increíblemente bien porque siento que la vida nos recompensó de alguna manera. Pero ¿por qué nos recompensó la vida? Porque les digo que después de ir con esos brujos y con brujos santeros y de todo, me di cuenta que nada de eso me daba paz, solo me mantenían y me decían todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y jugaban con mis sentimientos y obviamente porque querían mi dinero de una manera muy fea. Cuando un día dije ya, no vuelvo a ir a los brujos, y conozco a un brujo que se encuentra en el mercado de aquí de Culiacán y fui y me dijo letras, me dijo nombres, me dijo muchísimas cosas, muchas pasaron, muchas no. Pero ahí no supe la verdad si realmente yo hice que pasaran esas cosas porque cuando volví a ir con ese brujo ya nada, cuando yo ya podía ver más allá, cuando yo ya me dedicaba a leer las cartas, nada de lo que me dijo pasó. Entonces dije, a lo mejor yo llegué muy vulnerable y casi le dije todo, o no sé.
El caso es que este brujo fue el último brujo que yo visité y tomé lo bueno y lo malo. Lo que sí me dijo es que yo traía una visión, que yo iba a ver más allá y que yo le entendía eso. Y yo le dije pues que no, que incluso esas cosas ni me gustaban, que vine porque me mandaron. Pero bueno, después de eso empecé, como les dije, pues seguía con mi vida, me casé. Pero al tiempo me enteré que mi mamá estaba conociendo a una persona y eso me dolió mucho porque mi mamá me decía ten fe, y cuando ella empezó a tener una relación, entonces yo dije, ¿cómo me dices que yo tenga fe si tú ya estás con alguien más? Quiere decir que tú ya no tienes fe. Entonces yo me sentí muy tonta por creer que todavía podían volver. En ese punto yo ya no quería ni que volvieran porque mi mamá ya estaba empezando a ser feliz con alguien más. Fue un proceso muy difícil y fue cuando empecé a buscar hijos, porque dije, un hijo me va a salvar y me va a quitar esta tristeza. Y cuando sucede que no hay un positivo, empiezo a buscar ayuda terapéutica y como les comenté en el primer video, todo lo que pasó, esa terapia me ayudó mucho a buscar lecturas, libros. Empecé a leer libros de autoayuda. Les puedo recomendar aquí algunos libros, que es Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra, Muchas vidas, muchos maestros, y les puedo dar muchos, El placer de vivir, de César Lozano también. Leí muchos libros, sobre todo de temas de autoayuda, de cómo ser feliz. Déjalos ir con amor, también es un libro que leí. Entonces comencé a mirar la vida de una manera muy diferente. Toda persona que lea libros, especialmente creo que de autoayuda, es una persona que abre su mente a una vida mejor. Sin duda lo puedo decir. Yo sé que si estás escuchando esto y no te gusta leer, a lo mejor puedes buscar audiolibros. Hay muchas maneras como cultivar tu mente. En vez de estar mirando TikTok, te pones a escuchar un audiolibro. Te puedes poner a hacer algo más de provecho que mirar TikToks, que realmente no nos deja nada bueno. Después de que empecé a leer, empecé a buscar preguntas, respuestas, quería conocer más y empecé a enfocarme mucho en el tema del tarot. El tarot yo lo uso para prevenir, no lo uso tanto como un método de adivinación para ver qué va a suceder. No, me gusta mucho, más que nada hacía preguntas sobre el futuro, pero sobre el futuro de cuando ya no vives. ¿Qué pasa con tu alma? ¿Cómo mejorar mi alma? ¿Cómo mejorar mi espíritu? Conocí personas que fueron llegando a mi vida para temas de sanaciones, te vas a encontrar personas luz, personas ángeles, personas guías, que vas a sentir que son como ángeles en la tierra. Van a llegar, te van a abrazar, van a estar contigo un tiempo, van a enseñarte lo más que puedan, y cuando ya hayas tenido suficiente, vas a alejarte o se van a alejar de ti, va a haber una distancia, no necesariamente es un pleito, solamente los caminos se separan. Ahí en ese tiempo mi vida ya estaba siendo otra, pero yo seguía sin creer en Dios. En mucho tiempo duré que no creía en Dios porque yo decía, ¿cómo Dios puede permitir que mi hermano sufra, que es un niño de 5 años, que se haya quedado sin su papá? ¿Cómo podría Dios hacer eso? O sea, si Dios existiera, ¿cómo Dios podría hacer muchas cosas que yo pensaba de que cómo Dios permite eso? Cuando empiezo en el camino de la espiritualidad y empiezo a canalizar, en algún momento les voy a explicar mejor qué es canalizar, pero canalizar es cuando un espíritu entra en tu cuerpo para dar un mensaje. Cuando empecé a canalizar, me empezaron a pasar esas cosas, empecé a hablar con personas que pues obviamente ya no vivían, pero que me empezaban a hablar de la muerte de una manera muy bonita, que la muerte no es una muerte, solo es una transición, es una etapa, es un siguiente nivel. Entonces, que cuando mueres ya no hay dolor, que si te vas tranquilo, que si no hay tantos pendientes en tu vida, tú te vas tranquilo, tú perdonas, aceptas. Entonces empecé a ver que la muerte no era el ego que navegamos nosotros aquí en la tierra, sino que es como si tú dejaras en la tierra las cargas y te elevas sin temor, solo con amor, con paz. Entonces la persona con la que yo más canalicé fue mi suegro. Y yo no creo sinceramente que mi suegro haya sido la persona que yo conocí por cómo me hablaba,
pero sí llevaba mucho conocimiento. Es como si te llevas cargando lo bueno y dejas lo malo, porque ya de lo malo aprendiste y avanzas con todo lo bueno a tu siguiente nivel. Entonces sentí, ok, sufres aquí, mueres aquí, pero cuando avanzas, el dolor ya se fue. Ya solo te queda el aprendizaje. Si no aprendiste lo suficiente o dejaste cosas pendientes sobre tu misión de vida, repites una vida para volver a aprender. No tienes que llegar a la misma familia, al mismo círculo. Simplemente vuelves a cumplir tu misión. Las personas que se suicidan, me ha tocado también canalizar con personas que se suicidan y dicen que no era bueno suicidarse, porque en ese momento solo no pudieron con la carga y solamente van a volver a empezar. No es que estén penando, no es que estén sufriendo, solamente van a volver a vivir esa misión que tenían que vivir porque quedó algo pendiente. Pero no se llevan la culpa, ni te están culpando como papá, como hermano, como hijo, no. Ellos, los que se suicidan, no pudieron con esta vida, sintieron que no pudieron con la presión y van a avanzar. Solamente es como si, ok, aquí ya no puedo, pausa y me regreso, otra vez a empezar. Eso es lo que los espíritus me han dicho a mí. Yo no te puedo decir, como les dije en el primer video, que lo que yo digo es 100% real. Estoy hablando desde mi experiencia, desde los conocimientos que me han llegado, y es todo lo que yo puedo hablarles en este momento. En algún momento a lo mejor vamos a adentrarnos más a esos temas para poder explicar un poquito más de la mediunidad y todo eso, pero ahorita ahí le dejamos esa parte. Cuando entiendo yo que la muerte no es morir, sino trascender, empiezo a dejar de tener tanto dolor y digo, ok, a mi familia le tocó avanzar. Yo todavía sigo en la vida, algo más tengo que hacer en la vida. Es como que esas pérdidas dejan semillas. Y ahorita yo soy una semilla y tengo que florecer y ver para qué estoy en el mundo. Y en el proceso de entre terapias normales, terapéuticas, espirituales, en Reiki, en sueños, en visiones que empiezas a tener, cuando tú empiezas a enfocarte en lo que hay adentro de ti, empiezas a ver mucho, tu mente empieza a abrirse y te empieza a mostrar un mundo muy diferente al que tienes en la realidad. No es que alucines, sino que te enseña como a tener más paz, a que la vida es diferente. Y no les voy a decir que soy la persona más buena del mundo, porque no lo soy. Lo mismo que ustedes ven de luz aquí, que dicen, ay, qué buena es la Wendy, lo mismo puedo ser de mala persona. Pero para eso uno tiene que aprender a estar nivelado y tener el control. A veces lo pierdo, pero trato de recuperarlo rápido. Pero todos somos 50% luz, 50% oscuridad. Si no, no estaríamos bien. Cuando avanzo en este proceso, entiendo todo ese tipo de comportamientos, de señales, y digo, la vida es algo más que venir, reproducirte, morir, o que si te quedas llorarle a tus muertos. Me pasó que como no recibí ayuda, me pasó que llegó un tiempo donde yo ya no quería trabajar, no quería hacer nada más que dormir. Solo iba y trabajaba para ganar lo mínimo, que era para cubrir las necesidades de mi local, y yo volverme a tirar a dormir. Y llegaba Toño y medio limpiaba la casa para que no dijera que todo el día estuve acostada, pero yo no salí. O le decía, ay, no tuve trabajo. O de que, ay, me fue mala hora, pero X. O sea, él me dijo, ¿sabes qué? Tienes depresión y tienes que buscar ayuda porque no estás bien. Y yo ni siquiera me daba cuenta que tenía depresión. Incluso nadie se dio cuenta. Nadie. Toño fue la única persona que dijo, no estás bien y ocupas ayuda. Nadie más se enteró. Cuando empiezo a buscar la ayuda, les digo, mi vida cambió. Empezó a cambiar, empecé a ver la vida de otra manera y dije, ok, si yo siempre miro la vida gris, ahorita mi vida es gris, pues me vuelto y la voy a empezar a ver de colores. Me duele mucho lo que está acá atrás, porque es como si tu pasado, tal cual aquí atrás están las fotos de mi familia, y yo quería traerlos aquí, a la realidad aquí enfrente, y no podía. Entonces mi familia seguía estando atrás. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo por fin acepto, me dicen en terapia, no quieres ver a tu mamá feliz,
quieres que tu mamá sea feliz, pero no puedes verla feliz con alguien más porque tú quieres que ese hombre que está atrás, que es tu papá, regrese aquí adelante, pero ya no está. Entonces él no va a volver y tu mamá tiene que ser feliz. Y es egoísta de tu parte no querer que tu mamá sea feliz. Y yo sabía que era egoísta porque decía yo, bueno, como yo no me siento feliz, yo no quería que ella fuera feliz, no con otro hombre. Pero empecé a decir, bueno, si yo me quedo en el pasado, yo no voy a tener hijos, yo no voy a tener un esposo, yo no voy a tener una vida feliz, yo no voy a crecer y me voy a quedar como estoy atrás, en el pasado. En cambio, si yo elijo ser feliz y mirar hacia el futuro, yo tengo un mundo adelante de posibilidades. Y acepté empezar a tratar de ser feliz. Y empecé a leer, empecé a tener actividades de calidad, empecé a hacer los bazares, empecé a ocupar mi mente como en ayudar. Mi papá era una persona que siempre ayudaba a todo el que podía. Él siempre quería ayudar. Mi papá era una persona que le encantaba ayudar a la gente, a todo el que podía, y siempre estaba motivando a las personas a emprender, a crecer. Siempre decía, sé tu propio jefe, cumple tus sueños y no el de otros. Siempre motivando. Él siempre me motivó a mí a eso, y mi mamá también. Mi mamá es muy trabajadora, pero siento que mi papá fue el que nos motivó a como que anímense, y ya pues ya después uno se va solo, ¿no? Cuando mi papá falta, yo me doy cuenta que empiezan a hacer en mí una necesidad de ayudar al otro, de ayudar al prójimo, y como que empiezo a hacer ese tipo de actividades y me empiezan a llenar el alma. Por ejemplo, me pasó que empecé a hacer bazares. Allá en Culiacán había un bazar, se llamaba Tu Bazarito Culiacán, y era un bazar grande y lo organizábamos una vez al mes, así como ahora creo que hay uno que se llama El Todo Chilo. Era algo así, un poco más chico que El Todo Chilo, pero por ese estilo y en ese mismo lugar. Empezábamos a hacer ese tipo de actividades. Después, obviamente siempre con el apoyo de Toño, él gracias a Dios siempre me ha apoyado en todo lo que yo me propongo. Después de eso comencé como a contarles en Instagram enseñanzas, lo que yo leía lo empezaba a hacer imágenes y subírselos, les empezaba a enseñar a ustedes, mis seguidores, cosas que yo iba aprendiendo. Y cuando ustedes me decían, Wendy me encantó, Wendy me llegó, entonces ahí yo sentía que me estaba sanando mi alma, ayudando a otros. Este podcast hace mucho lo quería hacer, pero no llegaba el momento. Y tuve muchas complicaciones, la verdad, para hacer el podcast que grabé ayer. Muchísimas, como no tienen una idea. Sin duda creo que es porque tenía que hacer primero este podcast para poder subir el que sigue, el que grabé ayer. Fueron infinidad de problemas. Tengo 3 días queriendo grabar, 3 días teniendo dificultades. Justo cuando logro grabar, se me daña el video y no lo puedo editar. Entonces fueron tantas complicaciones que hoy estoy grabando este video porque siento que este video no va a tener complicaciones porque tiene que salir el día de mañana. Porque para mí es un regalo para ellos, como un homenaje, porque gracias a lo que ellos fueron y que ahorita ya no están, está esto que soy yo, y les puedo compartir todo esto que pienso compartirles al transcurso del tiempo, ¿no? Tengo muchos familiares que se han ido, tengo mascotas que se han ido, pero en esta ocasión quise como rendir homenaje a ellos por el día de mañana que se cumple 1 año más de su desaparición, de su pérdida, de su muerte, y quería compartir esto con ustedes. En resumen, lo que yo les puedo decir es que después de una pérdida nos podemos sentir devastados, solos, inseguros y sin ganas de querer avanzar a la vida. Pero ¿por qué quedarnos ahí? No es bonito. Bonito no es estar triste, no querer comer, no querer ser feliz, no disfrutar nada. Cuando tú sientas, si tú estás en ese punto, en ese momento, mi recomendación es sal, busca ayuda, busca a las personas que más aprecias,
con las que más te gusta estar, empieza a compartir momentos, empieza a crear red de amor, de amigos. No te refugies en el alcohol, en las cosas negativas, refúgiate en lo que realmente alimente tu alma de una manera positiva a tu futuro, que te beneficie. Entonces, cuando yo empiezo a ver el mundo de una manera diferente, todo empieza a cambiar, todo empieza a ser mejor, empiezan a llegar mejores personas, empieza una nueva etapa donde dejas atrás todo tal cual y comienzas una nueva vida. No todas las personas te van a acompañar en esa nueva vida, no todas las personas van a acompañarte en ese proceso, pero no importa porque empiezan a llegar muchas personas nuevas a tu vida. Hay personas que buscan mascotas, está bien. Si vas a atender a tu mascota, busca una mascota, haz feliz a una mascota, busca un animalito que puedas tomar en adopción. Busca todo lo que te pueda alimentar, lo que te nutra, hazlo, manualidades, baile, todo. Aprende, enseña, lo que a ti te llene el alma, eso haz. Si a ti hacer videos te hace feliz, haz videos. Si a ti bailar te hace feliz, baila. Si a ti cantar te hace feliz, canta. Que no te dé vergüenza, sal a ser feliz, sal a la vida, toma tu vida. Porque cuando esas personas mueren nos queremos ir con ellos. Y créeme que en mi experiencia eso no los hace felices. Ellos quieren que tú aprendas a ser feliz a pesar de cualquier cosa, que tú puedas ser feliz. Cuando comprendes que realmente ellos están bien, que a pesar de que hayan tenido una muerte trágica, ellos están bien y están avanzando, tú no te puedes quedar atrás. O sea, ellos están avanzando, tú también tienes que avanzar, pero en la tierra, en la vida. Cuando todos vamos en sintonía y seguimos avanzando, es como si a ellos les diéramos más luz y más brillo para que ellos avancen. Créanme. Otra cosa que es muy importante que les puedo compartir sobre ese tema es que las veladoras, las velas, la luz es muy buena para ellos, y las oraciones y las velas sí los elevan. Por eso los rosarios que hacen cuando las personas mueren son muy importantes. Más que hacer las 3 misas que hace la gente, el rosario es algo muy importante cuando de verdad se siente. Las flores no son tan importantes para los seres cuando mueren, pero lo que sí es muy importante es la luz que le damos. La luz, porque la luz y el agua les ayuda a la luz a iluminar su camino y el agua a fluir. El agua es como el principio de todo. Más adelante se los voy a explicar. Pero en resumen, si estás pasando por un duelo, por una pérdida, sea de quien sea, de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tu hija, de tu abuela, de tu amiga, de tu amigo, de quien sea. Si estás pasando por una pérdida, créeme que no estás sola. Hay muchas personas pasando por lo mismo que tú. Y hay muchos grupos de ayuda, hay grupos como el de Alcohólicos Anónimos, pero hay un grupo que se llama Familias Anónimas. Voy a conseguirles los datos para que puedan asistir. Hay grupos, hay comunidades que te pueden ayudar con el tema del duelo. Hay libros que te pueden ayudar, hay institutos, hay un instituto que se llama Déjalos ir con amor, donde yo tomé clases de tanatología, donde te enseñan que la muerte es solo un estado natural al que todos vamos a ir. Porque eso sí se los aseguro, como me dijeron en la graduación, todas las personas que están oyendo este podcast un día se van a morir. Y yo, ¿qué? Pero sí es cierto, un día nos vamos a morir. No debemos de ver la muerte como algo malo, sino como una etapa. Y es saber que vamos a morir para poder valorar la vida. Porque si no perdemos nada, no valoramos lo que tenemos. Entonces, ahorita, si estás en una pérdida, comienza a ver todo lo que está a tu alrededor. Y es más, te dejo de tarea. Escribe en una hoja todo lo bueno que tengas. Tu cama, tu familia, tu perrito, tu televisión, tu teléfono, tu internet. Todo lo que es bueno, tus alimentos. Y mira todo lo bueno que tienes. Que a pesar de que tienes esa pérdida, tienes todo eso bueno para seguir adelante. Y hazlo, no te quedes atrás. Busca la felicidad. Siempre, a pesar de lo que sea, busca ser feliz. Así que ahorita por el momento les dejo hasta aquí este video, este podcast. Espero también como el anterior les guste mucho.
y prepárense para el que viene con Toño porque está muy interesante también. Los quiero mucho y les agradezco por todo el apoyo y les dejo el link de la canción que les comenté. Y pues aquí está, les presento a mi familia, a los responsables de que yo sea la persona que soy hoy y los responsables de que yo en este momento les esté compartiendo este conocimiento y mucho más conocimiento que les quiero compartir. Muchas gracias y los quiero mucho. No olviden compartir y suscribirse, ya saben. Muchas gracias por estar aquí. Algo que creo que olvidé compartirles del duelo es que a veces también se ve así. Cuando terminé de grabar el podcast, les di las gracias y al ver las fotos solté el llanto y les dije que gracias por todo. Y se cayó la foto de mi papi y lo tomé como un abrazo y le agradecí mucho, mucho, mucho por todo lo que me enseñó, por todo lo bueno que me dejó. Y quise compartirles que también se ve así, porque a lo mejor pueden pensar que hago ver el duelo de una manera muy bonita. Y no es que sea bonita, es que es transformadora. Pero tampoco quiero verlo de una manera fea. Ahorita estoy llorando y tengo días sensibles porque se acercaba la fecha y como que me remueve mucho. A lo que le llaman síndrome de aniversario. Cada vez que se repite esa fecha, uno empieza a sentir una nostalgia. Y no me había dado el tiempo bien de llorar. Entonces ahorita que tenía las fotos aquí, comencé a agradecerles, a recordar cosas y empecé a llorar. Entonces, solo les comparto para que vean que también se ve así, también vas a llorar y también va a haber mucho tiempo, muchas veces, que te vas a sentir muy devastada. Lo que pasó con mi papá fue en el 2015, estamos a 2024 y yo todavía lloro y todavía me siento triste. Y te vas a sentir triste muchas veces más. Y vas a llorar muchas veces más. Y en cada logro te vas a sentir bien y mal. Bien porque lo lograste y mal porque no están ahí para verlo. Pero así es el seguir en la vida. Y solo quería compartir. O sea, no piensen que nunca lloro. Sí lloro. Y lloro mucho a veces. Pero lloro, respiro y sigo adelante. Porque tengo que seguir en la vida. Y solo quería compartirles eso, que el duelo también se ve así después de muchos años y no está mal. No está mal que cuando pasen muchos años todavía le llores a tu papá, a tu ser querido. No está mal que lo extrañes, no está mal que quieras hablar de él. No está mal. Al contrario, está muy bien porque todavía estás vivo y tienes sentimientos. Y solo quería compartirles eso, porque ayer Toño me dijo una frase y dijo que hago ver que las cosas son muy bonitas. Y no es que sea bonito, es transformador, pero tampoco quiero que sea feo. Entonces, si puedo hacerlo bonito, lo voy a hacer bonito. Y yo no lo siento tan feo. O sea, es feo la pérdida, pero es muy bonito el aprendizaje que te dejó la pérdida. Y no puedo hacer nada para que ellos regresen, pero sí puedo hacer mucho por mí que sigo en la vida. Y eso les quería compartir. También van a llorar y también lloro. No crean que siempre me estoy riendo, pero lo importante es que después de llorar van a seguir adelante. Se van a dar ese rato para llorar o ese día para llorar. Van a descansar, se van a dar un baño y van a seguir con la vida, porque la vida es muy bonita. Si no las complicamos, si le sabemos agarrar el modo, la vida es muy linda. Y eso es lo que les dejo el día de hoy. Sean muy felices con lo que tienen.